duda, consulta y son un montón. Bueno, enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos con los otros profes terminando de hacer eh, los exámenes. Buenas noches, profe. ¿Cómo andan? Bien. Y aquí todos tienen que recuperar algo, ¿cierto? O para levantar nota o para por necesidad. ¿Es así? ¿Sí, no? Bien. Bien. Profe, ¿me escucha? Sí. Sí. ¿Quién habló? ¿Daniel? Usted Sí. sabe que yo en la UV tengo el primer parcial teórico, me parece un 6. En autogestión me parece un 2. Ok. No sé. Déjame ver. Puede haber habido un error ahí para al registrar. Si pasó eso, quizás algún compañero tenía un 6 y se cambiaron la nota. A ver, eso, o sea, lo que vale es lo que está en las planillas de la UV. Nosotros lo cargamos, después lo revisamos. Por ahí hubo algún error ahí al pasarlo. A ver, ahora me fijo. Dani, gracias por avisar. Ay. Y en la UV no me aparece el segundo parcial teórico de la nota. ¿Te parece? No, no me parece. En la UV, en la autogestión sí. ¿Y si están publicadas en la UV? No, están todas. A ver. ¿Vos hiciste el recuperatorio especial o el recuperatorio el día el miércoles? No, yo no hice ningún recuperatorio. No. El segundo parcial, ¿lo hiciste el miércoles o hiciste el parcial especial el jueves? No, hice miércoles. Miércoles. A ver. Claro, profe, las notas en la UV del segundo parcial no aparecen, o sea, el porcentaje como salía la otra vez, eso no aparece, digamos. Qué raro que no aparece. Déjame ver un segundito. No le aparece el porcentaje. Claro, profe, digamos, nos encontramos con las notas recién esta mañana, prácticamente. Pero esto... Pasa que no me deja ver a mí qué es lo que ven ustedes, pero las notas están desde el lunes en la UV. Claro, no, a nosotros nos dice no permitido, o sea... Claro, pero a nosotros no nos sale la nota. O sea, cuando queremos ver el porcentaje, no aparece. Solo aparece el porcentaje del primer parcial teórico, pero nada más. Y en autogestión se cargaron las notas recién hoy, digamos, hoy en la mañana.
Ahí, fíjense si lo pueden observar ahí. Eh, le tengo que chequear ahí lo que me dijo. Sí, las notas sí se pisan las notas, Marco. Eso está en la modalidad académica, está aclarado cómo es eso. Sí, profe, ahí se puede ver en la V. Bien, ahí me fijo, Dani, incluso no hay dicho que se encuentra una diferencia. Hola, profe. Sí, pero ahí te escucho. Daniel, ahí veo que, fíjate que vos ahí tenés en en la planilla, me figura que tenés dos ahí en el teórico, no lo chequeé en la web, pero vos me decís que te figuraba seis, ahí. Seis tenés en el práctico, en el primer práctico. Fíjate las columnas, dice primer teórico, primer práctico, segundo teórico y segundo Y me práctico. dice, segundo Ahí. teórico 2, primer práctico 6, segundo teórico 2, segundo práctico 7. Sí, Pero las dos del teórico nada que ver con la que me dice la V. a ver, che. Ahí reviso. Ahí reviso. En la V, el primer teórico me dicen 6, el segundo teórico me dicen 4. Ahí lo chequé. O sea, lo que vale es ahí lo que dice la V. O sea, lo único que uno puede o debería observar en la página de autogestión es los porcentajes que aparecen en la V de acuerdo a la escala que está ahí en la modalidad académica. ¿Eh? O sea que un 55% es un 4. ¿Está bien? Un 55% es un 4. Y después así, el 57 creo que era un 4, después venía el 5, el 58, bien, el 60, el 61 era un 6, y así sucesivamente. Y después una nota menor que eso ya es desaprobado. ¿Está bien? Eso es lo único que hacemos nosotros cuando lo pasamos. Si, después, por supuesto, lo revisamos, pero si detectaste un error ahí, ahora lo corregimos. Ahí me fijo. Profe, después le puedo hacer una pregunta puntual de un ejercicio del parcial. Sí, por supuesto. Sí, un segundito. Ahí lo veo. Profe. Sí, un segundito. Estoy haciendo una cosita ahí, chequeando una cosa en el web. Ahí me fijo. Un minuto.
Daniel, ahí está. Está corregido, sí. En el primer tenés 6, en el segundo tenés que recuperar el segundo teórico. Ah, bien. Listo, entonces. ¿Sí? Ahí está. Estamos, gracias. Gracias. Profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Quiero hacer una consulta. Usted sabe que yo le voy a mandar un mail con el tema para que se puede firmar por la asistencia al parcial. Yo le mandé el mismo día del parcial. También le mandé un mensaje en V. Me mandaste mensaje en V. Pero me tenés que mandar la hoja para que yo te la pueda firmar. En la que vos Bien, cuando yo se lo mandé por mail, sí le mandé me mandaste sí le por mandé mail. la hoja yo. Sí, por el mail que dice J, algo así dice. Sí, bueno. Bien. Quería preguntarle si se puede firmar porque el trabajo me lo están pidiendo y es más, yo no puedo pedir para mañana el día porque no presenté ese papel. Bueno. No sé si me entienden. Sí. Te lo tengo que enviar ahora, entonces. Bueno, en un rato te lo envío. Sí, lo más antes posible mejor porque si no me van a descontar el día, el presentismo, todo. Gracias. Bueno. Eso no era eso. Sí, sí, no hay problema. Ahí cualquier profe lo puede hacer a eso. Para la próxima de los profes lo puede Yo hacer. cuando estaba en el práctico le pregunté y me dijo, no, manda su log del teórico. Ah. No, en realidad cualquier profe lo puede hacer. Lo que pasa por ahí me demoro porque me han llegado todas las solicitudes a mí, entonces por eso. Pero yo te lo voy a mandar ahora, Esteban. ¿Sí? Vos me lo Gracias. enviaste al mail de la BBS. Ese que dice j@bbs. J dice el mail, si quiere. Bien. Creo que sí. Bien. Bueno. Entonces vos pero me enviaste lo que te genera la autogestión, ¿no es cierto? Para que yo lo firme. Sí, descargué un archivo Word, lo edité, le puse bien. los datos míos, le agrandé el parcial, le puse el nombre suyo y se lo mandé por mail. Perfecto. El mail tiene como una descripción, te dice mi nombre, mi legajo. Está perfecto. Lo que Apenas rendí también por en la clase te lo mando. Apenas también en la clase te lo mando. Bueno, muchísimas gracias. De Por nada. favor. Gracias. Sí. Profe, yo también le había mandado por el tema del certificado al mail. Si ¿Vos puede me lo fijar. enviaste? Sí. ¿Al mismo mail me lo mandaste, Melanie? Sí, al mismo, para lo del primer parcial y demás, el mismo. Bien. Se los envío apenas también en la clase. Ok, muchas gracias. No, de nada. Disculpen, por ahí me han llegado todas las solicitudes. A mí estábamos terminando de ver los parciales, me he hecho un cuello de botella ahí. Bien. Bueno, tengo estos dos. ¿Alguien más necesitaba y no y no tiene el certificado de que rindieron el parcial 2, el segundo parcial? Había otros compañeros también que trabajan, que habían comentado. Creo que tendré que fijarse en la casilla ahí. La verdad, puntualmente yo hoy día también puedo conectarme, pero si no me lo puedo conectar, no sé si me lo mando. Sí, bien. Estoy leyendo algún mensaje acá privado. Un segundo. Adri, lo que pasa, no sé cuántos tenés en el segundo parcial teórico. O sea, vos podés recuperar dos teóricos, dos prácticos o un teórico y un práctico. Si vos recuperas dos,
esa nota se pisa y podés promocionar práctico total, digamos. ¿Sí? Eso es lo que habías preguntado. Profe, hicieron un recuperatorio, te va mal, digamos, ¿qué áreas libres? Ahí en la modalidad académica, muy buena pregunta. Nicolás, ¿preguntaste vos? Sí, ¿no? Sí, estaba ahí hablando de profe. Aprovecha. Está ahí, Nicolás, ahí está en la modalidad de que, digamos, en el caso de que pase eso, no debería pasar, ¿no? No debería pasar si uno ya le fue bien, digamos, después que le vaya mal, pero bueno, en esos casos le vamos a respetar, digamos, la regularidad, o sea, no quedarían libres. Ah, bien. ¿Eh? Bien, bien. Ahí está aclarada ahí en la modalidad esa parte. Pero digamos, Bien. la idea es que un estudio le vaya mejor, ¿no? y no peor, digamos. ¿Sí? Sí, nada, Pero bueno, totalmente. Pero bueno, por las dudas pero bueno, que pase. por la duda, está bien, tal cual. Así es. Adriel, ahí, ¿se entendió eso que me preguntabas? A ver. Ah, está bien. 7:33. Claro, lo que pasa es que el primero, eso cae en un 7, Adriel. Y, y no se promedian, digamos, tiene que ser 8 y 8. El práctico sí, creo que el práctico creo que lo sí lo podés promocionar. Podés tener promoción práctica. Ahí. Si tenés que recuperar el segundo, ¿no? Ahora, si no tenés que recuperar el segundo, podrías hacer el primero y ahí sí levantar. Pero si tenés que recuperar el segundo, no. No porque tendría que recuperar 3, digamos. ¿Eh? Claro. No, de nada. De nada. A ver si. Bueno, estoy viendo los mensajes acá. Sí, Melanie. Ahí está. Estoy viendo, leyendo los mensajes. Es así. Llevo ahí. Sí, están. Los parciales son, digamos, uno puede recuperar dos. Los dos teóricos, los dos prácticos, o un teórico y un práctico. Bien, están puestos ahí los horarios en la V. Bien, se los recuerdo. Quieren. Empieza mañana a las 20. Hay que ser puntual ahí, digamos, ¿sí? En realidad, un ratito antes de las 20, 5 minutos antes, por favor, conéctense porque estamos con los tiempos ahí justos. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque tomamos en estas 3 horas las 4
instancias de evaluación posibles, así que cualquiera podría pues, rendir el primer teórico y el segundo práctico, por ejemplo. ¿Sí? Esas son las horas de inicio y fin de cada uno. ¿Bien? Entonces, de 20 a 20 y 40 es el primer teórico. ¿Bien? Luego de 20 y 45 a 21 y 25 es el segundo teórico. Fíjense que son 40 minutos. ¿Bien? Entonces, son 40 minutos. Yo acá tenía notado que había en el curso 8 algunos que podían recuperar o que tendrían que recuperar el parcial 1. No sé si están acá o no, pero en teoría 8 de lo que yo había de la lista. Esta lista. Entonces, les decía que son 40 minutos y son 10 preguntas. Son 10 preguntas, de las cuales van a haber 2 preguntas abiertas. ¿Sí? 2 preguntas abiertas. Después, bueno, las otras son opciones múltiples, así, pero 2 preguntas abiertas de las 10. Eso, después va a haber un documento así, similar a las aclaraciones del primer y segundo parcial, contándole la estructura, pero esto se lo estoy anticipando, ¿sí? O sea, son 10 preguntas, de las cuales hay 2 que son abiertas. ¿Sí? Que no es para escribir mucho, digamos, sino son, ustedes vieron cómo son, un enunciado y uno tiene un texto donde escribir, y ahí uno tiene que escribir una línea, sumo 2 líneas, no más que eso, ¿bien? No hace falta escribir mucho más. En el práctico, fíjense que son de 50 minutos, ¿sí? El recuperatorio del parcial práctico, el primero es de las 21:30 hasta las 22:20, y el segundo de 22 y 25 hasta las 23:15. Sí, son los horarios que tenemos para que llegar justo. Después también tenemos, en el caso de que alguien tenga algún problema, digamos, superposición horaria, similar a lo que pasó con el parcial 1, con el parcial 2, vamos a tener al otro día, el jueves a la mañana, a las 11, el recuperatorio especial. ¿Bien? Para aquellos que hayan tenido un problema de superposición horaria u otro examen. ¿De acuerdo? Eso está ahí. Miren, eso está en un formulario en la zona 0 del aula virtual. O sea, apenas inicien ustedes un formulario que dice superposición recuperatorios. Ese formulario es el que tienen que completar y vayan a tener algún problema de asistir, digamos, ¿sí? Sí, no deberían tener 2 parciales el mismo día. De hecho, la otra vez no acuerdo quién me escribí diciendo que tenía química también. En realidad nosotros tenemos registrados los parciales desde el inicio del cuatrimestre, y ahí se ve que química no los registraron. Fíjense en eso, siempre tienen que, si ustedes observan que el profesor no se los registró, fíjate que se los registre. ¿Está bien? Porque eso es la manera que entre todos los profesores tenemos de registrarle y asentarle los exámenes. Entonces, cuando uno registra un examen, después no se puede registrar otro más el mismo día. ¿De acuerdo? Así que bueno, si no se lo han registrado, ustedes lo pueden pedir, o el profesor por ahí se olvidó de hacerlo. ¿Sí? Nosotros lo tenemos registrado desde el inicio de las clases, desde el trimestre. ¿Sí? A pesar de eso, pasó la vez pasada con un recuperatorio, con un parcial de química, y nosotros tomamos el jueves, pero en realidad hay química el que tiene que gestionar eso, o tomar otro día, digamos. ¿Sí? Bueno, para simplificarle la vida, se lo tomamos nosotros, pero lo que siempre corresponde es que todas las materias les registren los parciales. ¿Sí? Bien.
si me perdí algún mensaje aquí. ¿Se entendió ahí, Enzo, que habías preguntado vos los dos parciales? ¿Cuál tomo primero? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se recupera los dos teóricos? Uno tiene que rendir primero a las 20 y después a las 20 y después, a continuación, el otro, el teórico 2. Nosotros registramos a mano, digamos, cada uno de los que tiene que recuperar o puede recuperar. O sea, hay un montón de trabajo manual, digamos, que es lo que estábamos haciendo también. ¿Sí? De toda la lista, nosotros agarramos y vemos todos los que necesitan recuperar, más todos los que podrían tener posibilidad de promocionar, y los tenemos que agregar uno a uno a mano para que puedan hacer el recuperatorio. Y eso de cada uno de los parciales, del teórico, del práctico, del primero y del segundo. ¿Sí? Para que, digamos, tengan disponibles los funcionarios mañana. 7 y 10, queda regular. ¿En qué? 7 y 10, no te entendí ahí, Martín, que preguntaba. En la teoría, profe. ¿En los teóricos? Sí. ¿En teórico? Sí, sí, profe. Sí, claro. Sí, ahí está regular. Ahí, si en vez de 7 tenés un 8 en el primero, promocionás. Lo que pasa es que para promocionar siempre se tiene que promocionar el práctico primero, digamos, ¿sí? O sea, supone que vos tenés un 8 y un 10, pero en la parte práctica tenés 2, 6. Bueno, no hay promoción ahí. Pero si vos tenés promoción práctica y además ahí tenés un 8 en vez de un 7, no te solo promocionas, sino promocionas toda la materia. ¿Me entendés? Perfecto, profe. No sé cómo te fue en el práctico. ¿Estás con promoción? ¿Estás con posibilidad de promoción? No, o sea, no, yo no, pero era como una duda. Lo que pasa es que yo tengo 3 7 y un 2, o sea, tengo que recuperar un práctico, pero obviamente ya yo no puedo promocionar, pero estaba la duda en el grupo, entonces nada, yo la planteé ahí. Bien, claro. Sí, siempre se pueden elegir 2 cualesquiera y pisarlo, digamos, y eso puede dar lugares hacia la promoción. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. En mi caso, no sé si habrá alguien que estará en la misma condición. Yo, por ejemplo, el práctico lo tengo promocionado. Ajá. Y en el teórico tengo un 7 y un 9. Entonces, yo quería saber que, por ejemplo, si quiero recuperar el primer teórico para conseguir la aprobación directa, si no llego a alcanzar el 8, en teoría tendría una instancia más de recuperación para usar, pero no sé si se puede usar de nuevo. Esa era mi pregunta. No se puede el mismo día, digamos. No, porque eso va con correcciones. O sea, tampoco lo tenemos en ese momento. Claro, sí, eso pensaba. Claro, porque son cosas abiertas, así. Claro, no. No, ahí vos en ese caso, si sacas un 8, un 9, un 10, tenés promoción total, digamos. Claro, sí. No, pero quería saber qué pasa si saca otro 7 nuevo, un hipotético caso, ¿no? Quedas con la promoción de práctico, digamos, si tenés promoción práctica. Claro. Buenísimo. No te tenés fe, tenés que estudiar un poquito y listo, si te fue también el segundo. Sí, pero quería saber por las dudas, Claro. Uno nunca sabe. Está bien. Hay que barajar todas las posibilidades. Está bien. Sí, no, además es época de parciales, ¿no? Pero tener la posibilidad de estar en muy buenas notas, así que ahí valor. A ver, José, ¿el teórico es similar al recuperatorio que tengas que rendir? ¿Va a ser similar al primer, por ejemplo,
al primer parcial, en el caso que tenga que recuperar el primero, o similar al segundo, en el caso que tenga que recuperar el segundo. Van a haber, como les decía, dos preguntas abiertas en cualquiera de los dos, y el primero es sobre preguntas, digamos, de la primera parte de la materia hasta autómata finito no determinista, y el segundo, el recuperatorio del segundo parcial es desde autómata pila en adelante. Bien, similar, digamos, lo que pasa es que es un poquito más corto porque tiene dos preguntas menos y hay menos tiempo, digamos, si hay un balance en eso. ¿Sí? En realidad, yo creo que después de haber visto la materia, tendré que serte más fácil, digamos. Hoy en día no es lo mismo, si yo te pregunto a vos hoy diferencia entre autómata finita, determinista y no determinista, ¿sí? En ese momento, fíjense que esto es como un proceso de maduración que hay, ¿no? Porque después que ustedes ven esos dos autómatas, al principio les parece una cosa media extraña, cómo se maneja esto, cómo se ve, ¿bien? Pero después, cuando uno va viendo los otros tipos de autómatas, uno va, digamos, eh, va sedimentando mejor esos conocimientos, ¿bien? Entonces, ellas se vuelven más fáciles, ¿sí? Así que me parece que después de haber visto la materia te tendré que resultar un poco más fácil, pero bueno, es una apreciación que hago en base a haber visto ya toda la materia. ¿Eh? O sea, ustedes saben los conceptos de movimiento, funciones, transiciones, saber escribir, muchas veces no es mucho lo que hay que escribir, es poquito, cortito lo que hay que escribir, y bueno, ese tipo de cosas son las que evalúan en especial en las preguntas abiertas, que tampoco son tantas, son dos. ¿Sí? Las cosas importantes a tener en cuenta, los que les comentaba la clase pasada, digamos, los conceptos en el primer parcial, digamos, expresiones regulares, lenguajes regulares, autómatas finitos, deterministas, no deterministas, bien, entender lo que es la minimización, ¿sí? Profe, puede ser, a mí me tocó una pregunta de, creo yo que era el primer parcial y sé que hubo otras consultas y que a otras personas también le tocó que creo que tenía que ver con cómo convertir un no determinista en determinista, esto en la teoría. Y bueno, la profe nos dijo, no lo contesten y bueno, y sí, después dijo, contéstenlo por las dudas y yo ya la había pasado. Esa es una... Pero no había dejado sin contestar la pregunta esa. Sí, porque la profe en un principio dijo, bueno, no le contesten, lo voy a consultar, y yo justo estaba en esa pregunta, bueno, la paso, y después dijo, oh, contéstenlo por las dudas, y después voy a consultar. La verdad que no sé, nos olvidamos, bueno, pero yo personalmente la dejé sin contestar. Claro, Sé que profe, sí, como una que a persona más todos, preguntó. creo que a todos, o no sé si a todos, pero a la gran mayoría le había tocado una pregunta que era del parcial pasado, digamos, o sea, de las unidades que entraron en el parcial pasado sería. Sí, ahí en el cuestionario se mandó otra pregunta, digamos, que era en realidad era de autómata pila no determinista y entró de autómata finito no determinista. Se ve que ahí se entró eso. A ver, tenemos. También yo, profe, le quiero preguntar sobre una pregunta puntual porque tengo una duda, no me acuerdo qué le puse, pero como que lo hice muy segura y bueno, no me fue bien. Dame un segundo. Sí, no hay problema, pero
María, hay que escribir por mensaje y por lo que veo, vos ahí podrías, si rendí el recuperatorio del primer parcial práctico, ahí podrías promocionar práctico. Sí, ah, Y buenísimo. si rendís del primero, el segundo del teórico, no, no te da porque tenés 7 en el primero. Claro, sí, sí, le pasé Te del da. tercer cable. Claro. Bueno, Pero- profe, perfecto, menos mal que lo pudimos corregir. Ahí con un 8 en el práctico tenés promoción práctica. Sí, lo que pasa que como vi que iba a tener que recuperar este, me puse a estudiar este hoy, pero bueno, ahora voy a intentar retomar el primer parcial práctico. Gracias. Ahí está. Gracias. Regi. Ah. Ahí Lautaro que preguntabas, son idénticos, los parciales son similares a los parciales, como les decía, son un poquito más cortos, tienen 2 preguntas a desarrollar, así había, como vieron, parciales 1 y 2, ¿sí? Y hay opciones múltiples también. El final teórico es complicado. El final teórico suele ser unas 12 preguntas, 14 preguntas, opción múltiple, y en función de eso, sí, 12 preguntas, suele ser así, opción múltiple, y después hay un coloquio, digamos, en base a las cosas que uno contestó, o puede ser alguna pregunta, digamos, que el profesor considere. Profe, ¿y el coloquio es sí o sí? O sea, si Sí. te fue... Sí, el coloquio sí, en el final es sí o sí. A ver. Coloquio. Sí. En realidad, si ustedes se fijan, en el primer cuatrimestre también se tomaron coloquios, incluso en los parciales. También. Pero bueno, acá tenemos otra modalidad en donde, bueno, incorporamos estas preguntas abiertas, pero no hace falta después hacer un coloquio. ¿Sí? Pero en final, esa es la modalidad. Y después, en poco tiempo se va también a poner en modalidad presencial, eso ya lo va a determinar el coordinador, y también vamos a estar con posibilidad de tomar exámenes presenciales también. No tengo mucha más información porque eso todavía no está definido, pero apenas la tengamos, la vamos a publicar. ¿Mm? Marcos, ahí dice promedio de 8 mínimo en cada parcial. Eso está en la modalidad. O sea, si hay claro, no es promedio de 8, sino nota mayor igual que 8 en cada uno. Entonces, en ese caso, no sé bien qué nota tenés, pero ahí tendrías que, si en una no tenés 8, tendrías que, si querés, digamos, tirar la promoción, tenés que pisar esa nota con otra mayor, digamos. ¿Entendió? Las preguntas abiertas valen más. Las preguntas, opciones múltiples, generalmente valen 1 punto. Las preguntas, hay otras opciones múltiples que son varias, con varias opciones correctas, suelen valer 2, y las preguntas abiertas suelen valer 3 puntos.
Es que el Mendeley no lo puedo mover, digamos, al recuperatorio, porque es unificado, o sea, no depende de mí ni eso. Pero, para moverlo. ¿Por qué decía que no tenía, pensaba que no tenía la posibilidad de recuperar? ¿No sabías a eso? Porque eso está en la modalidad, ¿no? Eso está en la modalidad del principio de la materia. Profe, digamos, en mi caso, yo ya tenía noción de que tenía que recuperar el primer teórico y el segundo práctico. El tema es que no sabía cómo me había ido en el segundo teórico y no te daba con mucha confianza de llegar al 8. Entonces digo, bueno, como que digo, no voy a poder recuperar porque no estaba muy segura. Y sabiendo la nota esta mañana, digo, entonces sí tengo chance de recuperar el primero y el segundo. Pero es como que, bueno, es como muy mañana, por eso, más que todo. Aparte del tema de que por el trabajo no me pude pedir el día tampoco. Yo termino de trabajar a las 6 de la tarde, por ejemplo. Entonces, como que mucho tiempo para repasar, como que está al fin. Fíjate, Melanie, si conseguís algún comprobante, algo del trabajo, para poder rendir el jueves a la mañana. Además, esa es la otra opción que puede ser. Fíjate si podés conseguir algo del trabajo para poder rendir jueves y tener un poco más de tiempo. Pero sería como un certificado diciendo que yo trabajo hasta las 6 de la tarde, y con eso bastaría, digamos, entonces. Vos trabajás hasta las 6. Yo trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, entonces prácticamente es todo el día. Y no, como que es muy pronto, digamos, ya no me dejaban pedir el día para mañana, digamos. Para el jueves puede ser, puedo preguntar, pero ya, no sé. Si usted me dice que hay una chance de decir, bueno, un certificado que diga que sí trabajo todo el día, prácticamente, pero como usted me diga, pero bueno, es esa la situación. Sí. Te digo sinceramente, eso no lo sé, lo tendré que consultar a eso. En principio es cuando superposición. Vos sos del 2K10, ¿no es cierto? Sí, Nuestro curso. Te sí, digo sí. porque por ahí, pregunto porque por ahí hay chicos que vienen del 2K4 también, y por eso. Y encima como el parcial se toma, digamos, en horario que es formalmente horario de clases, y que es el horario del miércoles. Entonces, no sabría bien qué decirte en este momento, tendré que consultarlo con el coordinador ahí. Pero, a ver, nosotros vemos, si tenemos un certificado que nos diga que hay una superposición horaria, lo permitimos al jueves, ¿me entendés? Desde este otro lado hacemos eso. Me tiro a te digo, es que eso lo tomamos como la escala. 75 y 7,5 es 7. 7,5 es 75, 78 es 8. En base a la escala que está en la modalidad Diego.
En el primer parcial que me preguntaba Mariel, preguntaba ahí, en el primer parcial, tenés una pregunta que está, digamos, totalmente mal, una múltiple opción. Y después las otras que tenés son parcialmente bien o te han faltado completar. Ya te doy un ejemplo. La pregunta que tenés mal es una que te decía que hay una expresión regular, ¿no? Que te decía A, B, C estrella, B y A. ¿Está bien? Y había que seleccionar opciones correctas, ya habían varias opciones ahí. Y ahí las opciones que seleccionaste eran malas, digamos. Justo las opciones que no seleccionaste eran las correctas, o sea, seleccionaste las inversas. Por ejemplo, de una expresión regular así, fíjense que ahí tenés, hay una palabra sola de longitud 5. ¿Está bien? Hay una sola palabra de longitud 5, hay una sola también de longitud 6 y también una sola de longitud 7. No hay más. No tenés más formas. No hay varias palabras de longitud 5, hay una sola. Vos seleccionaste otras opciones que decía, por ejemplo, habían 2 o más palabras de longitud 5, 2 más 6, y había una opción que decía, hay una sola palabra de longitud 5, una sola de 6. Ahí está, esa pregunta la tenías más. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa? Esto yo lo había comentado cuando hicimos la revisión del primer parcial, en la parte de vamos, preguntas abiertas, había una gramática y unas reglas de producción, y yo tenía que decir 3 cadenas más cortas generadas por la gramática. Y vos pusiste 3 cadenas así, tipo un conjunto nada más, y ahí vos tenés que decir, bueno, ¿cómo las generás a las cadenas? ¿Me explico? O sea, estaban bien las cadenas, pero te faltaba decir cómo las generabas. O sea, ¿qué regla de producción usás? ¿Cómo las generaste a esas cadenas? ¿Me entendés? ¿Sí? Claro, por ejemplo, decir de A flechita, después B, y después de B a C, por ejemplo. Y ahí tenés la cadena XC. O sea, las derivaciones. ¿Qué derivaciones? O sea, vos lo hiciste mentalmente, seguramente la viste y dijiste esta cadena, esta cadena, esta cadena. ¿Está bien? Pero bueno, se pedía lo otro, ¿no? Hay que representar cómo eran las cadenas generadas por la gramática. ¿Está bien? Claro, dice que tendría que haber ido derivando Claro, parte por parte. claro, claro. Exacto. A ver, no sé, por ejemplo, supone que vos tenés de S, tenés que decir, bueno, de A a B, y después supone que la B la reemplaza por C, y después te queda AC, por decirte algo, ¿no? Entonces vos ahí tenés que AC pertenece a la gramática, ¿sí? Un ejemplo de una gramática hipotética. Digamos, eso para deducirlo vos lo hiciste mentalmente a eso. Bueno, esos pasos de derivación era lo que falta, que en realidad eran 2 líneas, ¿no? O eran 3 líneas, a ver, eran 3 cadenas, bueno, era hacer esto para cada una de las 3 cadenas. ¿Sí? Y después, en la otra pregunta abierta, había un autómata y se pedía si una cadena era aceptada o no, y ahí se pedía, fíjense que decía secuencia completa de movimiento de aceptación, o sea, ahí uno tiene que escribir la función de movimiento.
¿Bien? O sea, la función de movimiento. Esto. ¿Sí? Eso. Uno tiene que escribir esa función. ¿Está bien? Y ahí lo que pasaba era de que lo habías escrito un poco hablado nomás. ¿Sí? Ya ahí cuando se le dice secuencia completa de movimientos, hay que escribir el movimiento, o sea, hay que decir, bueno, de esta configuración paso a esta y de ahí paso a esta. ¿Está bien? Falta hacer eso ahí. Mm. ¿Sí? ¿Estamos más o menos ahí? Sí, profe, perfecto. Muchas Bien. gracias. ¿Sí? Muchas No, gracias. de nada. Nada. Vos ahí, Tomás, tenés más las preguntas abiertas. Las dos preguntas abiertas las tenés mal. Fíjate que, bueno, depende de los temas, bien muchas, ¿sí? Pero una de las preguntas abiertas daba una cadena y decía, por ejemplo, una máquina de Turing con N estados, con M estados, no sé, escriben o reciben su cinta una cadena compuesta por una determinada cantidad de símbolos y decía que hacía algo en la cinta. Decía como resultado de su ejecución, hace algo, ¿bien? Deja algo en la cinta. Y en función de eso pedía la complejidad espacial de la máquina, ¿bien? Y ahí en el punto, en ese pusiste complejidad espacial de la máquina. O sea, la palabra, pusiste complejidad espacial de la máquina, pero eso no es una respuesta, ¿está bien? O tenés que decirle, ¿cuál es la complejidad espacial de eso? ¿Está bien? ¿Cuál es la complejidad Profe, espacial? Sí. ahí, a mí, yo, bueno, recuerdo que me tocó, no sé si justamente ese punto, pero era algo similar, también me daba un autómata, una cadena, Eso. y bueno, Ajá, me preguntaba también sobre una complejidad espacial y estructural. claro. Ahí en la complejidad Sí. espacial, digamos, lo que debía haber hecho sería ver de cuánto, bueno, no recuerdo si te daba la longitud de la cadena, Ujú. pero se podría haber supuesto un valor y en base a ese valor Es que calcularla. te daba la longitud de la cadena. Te daba la longitud de la cadena. La daba, bueno, ¿Entendés? no, yo no me Sí. A ver. acuerdo, digamos, si la daba o no, pero creo que decía con n estados y te daba como una expresión regular, digamos. A ver, imagínate que vos tenés algo que te deja, encima esto no tiene para escribir símbolos, pero supongo que te diga alfa, numeral y te pone alfa aquí. ¿Sí? Ya vos te dice, bueno, deja esto en la salida de la máquina. ¿Bien? Pero te dice además que alfa tiene longitud n y te está preguntando cuál es la complejidad espacial. ¿Cuál es la complejidad espacial? Claro, Esa es la pregunta. ahí hubiera sido, digamos, 2n más 1, ¿o no? Exactamente. Claro, y por ejemplo, suponiendo un valor, supongamos Mira, que si yo punto a alfa 1, le daba, 2n más 1. Esa es la respuesta. 2 por n más 1. Era eso. Listo. O sea, no es decir que la complejidad espacial, no es decir, bueno, la cantidad de lugares que ocupen la cinta, no es una definición porque es como un caso concreto que se está pidiendo. Es decir, bueno, para este autómata, ¿qué complejidad espacial tiene? Y ahí escribieron así, corto algunos lo explicaron un poco, pero básicamente era algo similar a esto. Obviamente depende, había muchos ejercicios, pero te toca algo así, es esto. Simplemente eso. claro, bien,
bien. ¿sí? No, bueno, yo pensé que había que, bueno, en el momento del parcial no lo tenía tan claro el tema y después, bueno, terminé el trabajo práctico, lo terminé de cerrar Y ahí y me terminé dando cuenta, pero, por ejemplo, suponiendo un valor de alfa, que alfa sea 4, digamos, va a ser la complejidad espacial 9, hubiera estado mal, por ejemplo. ahí el EDN sí va a ser 9, digamos. Claro, Sí. pero, digamos, hubiera estado mal esa respuesta, No, por ejemplo. no, pero ahí con un valor fijo, digamos. Sí, claro, hubiera sido un valor numérico fijo, claro. No hubiera sido, digamos, como una expresión, digamos. Ujú, claro, eso sería la EDN, digamos. La diferencia, recuerda que entre una cosa es la EDN y la otra vos tenés la... En el libro se usan dos notaciones, ¿sí? Una para decir cuál es la complejidad eh, espacial, digamos, en términos de casillas que está ocupando, ¿sí? Y la otra en términos de la complejidad. Esa es la complejidad, es la letra O. ¿Bien? Entonces, la, la complejidad es lineal, la complejidad, pero esa es la complejidad, digamos, en términos del uso de la letra O. ¿Sí? Pero no era eso lo que se estaba preguntando, sino la complejidad espacial, y acá la complejidad espacial era eso. Era, en este caso, 2n más 1. Y como dijiste, si te daba que alfa era 4, hubiera sido 9. Así es. Claro, claro. ¿Sí? La diferencia está ¿se acuerdan ustedes que cuando vimos el tema de la O, hicimos un montón vimos nosotros un ejemplo donde sacábamos los movimientos de los cabezales, todos se acuerdan, que tenía un montón de exponentes, era, no sé, algo de 2n cuadrado más 3n o 3x más 24, por ejemplo. Y Sí, cuando le sacan la O, bueno, ese es fijarse en el coeficiente de mayor peso, era o n cuadrado, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, cuando uno habla de la O, uno está observando la complejidad asintótica, digamos, ¿sí? Que puede ser temporal o espacial. Esa es la letra O, pero bueno, eso son lineales, cuadráticas, ¿cómo son las funciones? Esa es otra cosa, digamos. ¿Sí? sí, sí. Bien. Y después la complejidad estructural era en función de las cantidades de estado por símbolo. Depende qué valor te dé como estado y qué valor te dé como símbolo. Hay que hacer la multiplicación de eso, ¿no? Era esa multiplicación nomás. O sea, era aplicar la definición, digamos. ¿Sí? ¿Se ve? Era fácil, ¿o no? Sí, sí, yo en el momento no los tenía tan claro el tema y bueno, la salté a la pregunta. Pero después, bueno, terminando el trabajo práctico, me di cuenta, digamos, cómo era, o sea, más o menos, Mm. y sí, era fácil, digamos. Ah, sí, sí, era como, digamos, es como darse cuenta de aplicar esa definición. Si vos sabés que son estados por símbolo, me fijo cuántos estados y cuántos son los símbolos y poner esa multiplicación nomás en el caso de la estructura. O sea, eran dos líneas literal en, esa, en esa pregunta. Y en la otra, lo que había como un autómata y había que, bueno, había muchos autómatas, había muchas preguntas, pero había que decir si se aceptaba o no la palabra. Y básicamente había que usar los movimientos, decir, bueno, ¿cuál es la configuración de la cual parto? Bueno, de esta configuración, en función del autómata, voy a esta configuración y llego a esta configuración. Y esta configuración estoy, por ejemplo, en un estado de error. Listo, entonces no la acepto. Y si en la última configuración llegaron a un estado que de aceptación, entonces se acepta. Pero era poner esas dos o tres configuraciones en forma de movimiento, por supuesto, ¿sí? Para poder mostrar que uno llegaba a un estado de error o a un estado de aceptación. Era eso. Y no me acuerdo qué acá. Que por ahí lo que vi que alguno había puesto,
la definición genérica de movimiento. Pero bueno, no era eso lo que se pedía, ¿no? O sea, se pedía algo concreto en base a ese cacho que estaba ahí. ¿Sí? Fíjense, parecido a lo que se pidió en el primer partido con autómata finito, bueno, fue este con autómata pila. Profe, estas preguntas, así que bueno, estamos analizando acá, ya quedan descartadas por el recuperatorio, por ejemplo, ¿no? O ¿Qué sea, sé yo? No algo, sé, algo o sea, similar, digamos, no entraría nuevamente, por decirte, qué sé yo, que hay como en el parcial, bueno, que recién explicó usted, bueno, la complejidad estructural y espacial, no va a haber una pregunta nuevamente, desarrollar de eso con otro tipo de autómata, otro tipo de expresión, digamos. no sé, puede ser, digamos, puede ser, o sea, los conceptos pueden ser lo mismo, pero en otro tipo de ejercicio, o sea, lo importante es tener eso conceptualmente, digamos, arraigado, entonces es simplemente aplicarlo a otro lugar nomás. Claro, sí, o sea, a eso me referíamos y sí, bueno, o sea, sí, lo mismo no, pero los conceptos te van a servir, o sea, los conceptos de movimiento, función, configuración, esas cosas, yo les dije, siempre están, ¿no? Y si se fijan ustedes, en el primer partido estuvo, en el segundo partido estuvo. Claro, sí, totalmente. Esas cosas que cómo está el ejercicio, bueno, eso, no sé, depende. Además, nosotros vamos haciendo y vamos, digamos, ampliando una base de datos, vamos inventando preguntas, vamos revisando y, bueno, ahí somos varios profes los que estamos trabajando ahí, así que yo, puede, profe, le quería preguntar, ahora que estamos viendo un poco algunas preguntas del parcial, hubo no sé si una o dos que me tocaron, pero que era, digamos, algo de que quedaba en ciclo cerrado, ciclo como infinito, digamos, y eso no lo supe hacer, no, la verdad que no lo sabía hacer, y me gustaría si podía explicarlo cómo era, porque no lo supe hacer y estuve leyendo un poco la apunte ahora nuevamente y no encontré un ejemplo, digamos, de eso. Es como que me gustaría ver si podríamos verlo para aprenderlo, digamos. ¿cómo hacer para mostrarte eso? O sea, lo primero que uno tiene que notar es que si uno está hablando de un ciclo cerrado, a ver, vamos haciéndolo entre todos. Si estamos hablando de un ciclo cerrado, ¿de qué tipo de autómatas podemos estar hablando? Creo, bueno, la apunte decía de aquellos que podían, digamos, tenían como en el cabezal, podía ir para ambas direcciones, digamos, que se podía dar, se podía presentar. O sea, ¿cuáles máquinas? Y en la autómata finito bidireccional, y el ala y la máquina de Turing. Exacto. Si estamos hablando de un ciclo, seguramente es alguno de esos tres. Sí o sí. Los otros no pueden quedar en ciclo cerrado. ¿Está bien? Sí o sí. Entonces, que quede en ciclo cerrado, básicamente lo que te está diciendo, por acá, mírame todo esto. ¿Sí? Bien. ¿Qué ciclo cerrado que es? El que da de un autómata que vos tenés aquí, ¿sí? Se va a mover acá, se mueve acá, y en cierto momento vuelve el cabezal hacia la izquierda. ¿Está bien?
Si pensando de esta forma, si el cabezal siempre se mueve hacia la derecha, entonces nunca podría quedar en ciclo cerrado. Bien, queda en ciclo cerrado porque eventualmente el cabezal se mueve a la izquierda. Pero no siempre que se mueve a la izquierda queda en ciclo cerrado. Por ejemplo, si este autómata viene por acá, lee estos símbolos, hace uno o dos movimientos y después sigue para acá y termina, no quedó en ciclo cerrado. ¿Cuándo queda en ciclo cerrado? Cuando viene, lee algunos símbolos, vuelve, lee algunos símbolos, vuelve, y ¿qué es lo que hace? Ahí es cuando hace el ciclo cerrado. Es decir, cuando se repiten muchas veces la misma configuración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Vos para que tener algo en ciclo cerrado, vos tendrías que tener algo así. O sea, un estado, por ejemplo, ¿sí? Tendrías que tener un estado en donde tendrías que tener, supongamos, aquí una cadena. ¿Está bien? Ahí, o sea, que haga algo acá, ¿bien? Y que después, acá me está faltando, pongamos 2, se entiende que esto es punto, 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 estoy diciendo que hay muchos movimientos, ¿sí? Y entonces acá, que tengas exactamente la misma configuración que se repita, ¿está bien? Esto, ¿eh? Entonces aquí, esto es un indicio de que estás en un ciclo cerrado. O sea, si acá viene una, incluso esto puede venir de antes, ¿no? Vamos a hacerlo más completo, más genérico. ¿Sí? Esto podría venir desde antes. Yo acá podría tener una secuencia de movimientos de tal forma que en un determinado momento tengo esta configuración y sigo, y después vuelvo a tener esta configuración. Si esto ocurre, ¿no? Si esto ocurre, ¿qué ocurre? Digamos, ¿qué pasaría? El próximo movimiento sería como el que viene acá. El próximo sería como el que viene acá. El próximo, yo acá repetiría cada uno de los movimientos que se encuentran aquí hasta volver a encontrar este mismo movimiento más adelante. Eso te da la idea de que esto está en un ciclo cerrado. ¿Bien? Pero, por ejemplo, si yo acá en vez de Q tuviera otro estado, ahí, cambiar de estado, bueno, eso ya no es un ciclo cerrado, porque yo estoy en otro estado. ¿Bien? Para que esté en ciclo cerrado, se tiene que repetir el estado, el contenido de la cinta y también la posición del cabezal. ¿Bien? Si no hay alguna de esas tres condiciones, no va a quedar en ciclo cerrado. ¿Bien? Claro. Alguna vez puede ser así obvio que quede, por ejemplo, de que va y vuelve acá en un estado, entonces uno, incluso si ve el autómata, se va a dar cuenta, porque va y se queda ahí dando vuelta, ¿sí? O va acá, imagínate que una forma fácil de verlo sería que viene un estado y el estado hace así. Si vos lo vieras en un autómata y viene y dice, bueno, esto se clavó ahí y no sale de ahí. ¿Está bien? Si vos ves los dibujitos y no te das cuenta. ¿Bien? Pero vos fíjate que los dibujitos, ¿qué te está diciendo? Que hay un estado que se repite y en el caso del autómata finito bidireccional va a estar, digamos, también el contenido de la cinta no se va a repetir y acá se va a quedar atrapado aquí adentro. ¿Bien? Y acá puede quedar, por ejemplo, con un movimiento neutro y repetir el último parámetro. ¿Bien? Esto no puede ser, digamos, incremental, no lo voy a poder mover la derecha siempre porque eventualmente voy a tener que, me voy a rebasar de la cinta. ¿Bien? Así que si vos lo ves como gráfico y no más, muy rápidamente identificas cuando entró un ciclo cerrado. En el término de configuraciones, vos vas a notar esto. Así que esto se repite. ¿Sí? Que esto se va a repetir aquí. Por supuesto, acá. Bien. En el caso de esto sería bidireccional. En el caso de autómata autómata linealmente acotado o máquina de Turing también puede hacer esto. Pero bueno, notar de que la máquina de Turing además puede escribir esto. Entonces, si en algún momento yo tengo esto, bueno, esto no es un ciclo cerrado, ¿está bien? Porque en algún lugar agarró y modificó el símbolo, ¿bien? De la cadena.
quizás por acá, modificó este símbolo, y llegó otra vez a este estado, a esta posición de cabeza, pero ya tiene otro contenido en la cinta. Entonces esto no es un ciclo cerrado. ¿Se ve ahí? Sí, 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 o sea, hay como que sí, igual me parece que en el parcial estaba como con otra terminología, digamos, digamos la función esa sería, o sea, la especificación, digamos. Pero esto es la única forma que tenés de hacerlo. O sea, a través de los movimientos. No tenés otra forma. O sea, vos podés, o bueno, hablar de configuración o de los movimientos, pero no tenés muchas más formas de referirte a eso. Sí, o sea, no recuerdo bien cómo era esto en el parcial, pero recuerdo que estaba como con todas letras, digamos, y bueno, no precisamente así, digamos, con el estado, la cadena y el movimiento del cabezal, digamos. Bueno, lo que pasa es que puede haber estado en términos del autómata. O sea, en medio del dibujito. ¿Está bien? O sea, vos fíjate que si es una opción múltiple, en vez de hacerte este dibujito, ¿sí? Puede ser que me este dibujito haya estado en términos de la función de transición. ¿Me entendés? Entonces lo que vos estás diciendo posiblemente era, supone que esto es U, P, y este es W. Bueno, entonces si fuera así, la notación uno utilizaría, bueno, si estoy en Q y leo, no sé, un 1, ¿eh? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? Entonces, bueno, por ejemplo, me voy a P, hago algo en la cinta o no, depende de qué automata sea. Si es el bidireccional no hago nada, ¿está bien? Pero hago un movimiento de cabezal, por ejemplo. Podría estar así especificado de esta manera. Claro, sí, así me parece que está, sí, sí. Claro, es que esto es lo mismo que hacer el gráfico, digamos. De hecho, si vos en algún momento ves esto y se te complica hacer esto, o verlo así, hace un grafiquito, porque es lo mismo. ¿Está bien? Claro. Es lo Sí. mismo. Lo que pasa es que, bueno, en medio gráfico está hecho en forma de los pares de la función. Pero bueno, puede haber sido eso. Puede haber sido eso. Si era un autómata bidireccional es así, y si hubiera sido, bueno, un ala, bueno, hubiera sido qué cosa lee también, ¿no? O sea, el estado donde está, lo que lee, ¿bien? O sea, una A y un movimiento del cabezal, izquierda, derecha, ¿está bien? Izquierda, derecha. Lo que hace después, ¿sí? Acá se irá a P, se escribirá algo y se irá a la derecha, después de esta forma. ¿Bien? Sí. Claro. Sí, 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 así me parece que estaba. Bien, bien, claro. Y o sea que debería para que el ciclo debería haber, digamos, como después de una serie de movimientos, lo mismo, F de Q0, Claro, digamos. claro, se te va a repetir esto que está acá. Claro. Esto se te va a repetir. Te tiene que repetir esto. ¿Ah? Porque de hecho vos fíjate que este es el resultado, si este es un elemento de la función, ¿bien? Pero, como te digo, una forma es verlo así y la otra forma es verlo en términos de movimientos. ¿Sí? Sí. Pasa que, digamos, para verlo en forma de movimiento necesitas la información de la cadena inicial. Entonces, claro, y eso, si no te la das, como que... Si no te la dan, entonces... chance. Si no te la dan, pero vos tenés esto, también podés saber si se va a quedar un ciclo o no. ¿Está bien? Por esto también podés saber. ¿Sí? Claro. Porque si se repite esto, también vos vas a saberlo. Ahí, claro, en esos casos, quizás ahí lo que estaba complicando no debe ser para mí el concepto del ciclo cerrado, porque si vos ves un autómata así te das cuenta.
¿me entendés? Si vos lo ves así, nomás te das cuenta cuál es cómo queda el ciclo cerrado. Para mí lo que puede haber estado pasando es que esta notación se le complicó, digamos, la abstracción de esto, o imaginarse el autómata en base a esto, y si no hicieron, no sé, una cosita en una hoja así, una línea como para hacer 2 estados o 3, a ver cómo iba, por ahí. Sí, sí, a mí, bueno, me había costado ver eso, no lo tenía tan presente a esa forma de describirlo, pero sí, después, bueno, releí el apunte y bueno, me di cuenta, digamos, que así también se puede escribir, digamos. Claro, claro. Sí, pero más o menos quedó ahí, sí, se tareó. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Ay, Facundo. Y lo que pasa es que está bien, está buena la consulta, Facundo. Vos fíjate, si te dice un movimiento es esto. Esto es un movimiento. Y es el paso de una configuración a otra. También dice un movimiento. Y esto es un movimiento en n pasos. ¿Sí? Ese asterisco representa n pasos. ¿Está bien? No son infinitos pasos, sino n, un número, una cantidad finita de pasos. ¿Está bien? Entonces, el primero es un movimiento. Y el simbolito como una T acostada con la estrella representa un movimiento en n pasos. Esa es la diferencia. Si a vos te dice algo de n pasos, es el segundo. Si a vos te dice una secuencia de movimientos, bueno, entonces es el primero. ¿Sí? Y si te dice un movimiento en n pasos, es simplemente poniendo una configuración del lado izquierdo y otra configuración del lado derecho. ¿Sí? ¿Sí, Facundo? De 10. Muy bien. No, de nada. Ahí, Tomás, ¿cómo se podría usar los símbolos? Hay muchas preguntas, está escrito eso, por si consideran necesario de utilizarlo, pero, por ejemplo, en la pregunta esa que hablamos en el parcial 2 de complejidad temporal espacial, no hace falta, pero está pegado, digamos, en todas las preguntas abiertas de modo genérico, ¿sí? De modo genérico, por si en algún momento quieren explicar algo o comentar algo o lo que sea. Algunas veces les va a hacer falta. Si están preguntando algo de movimiento, bueno, ese símbolo lo van a necesitar. Pero como te decía, en el caso de complejidad espacial o temporal, no te hace falta ninguno de estos que están acá. ¿Sí? Pero bueno, están puestos como para agarrar, cortarlos y pegarlos para no tener problemas con insertar eso. Que en realidad también está ahí, vos podés agarrar y insertar símbolos. Diego, ahí tenés mal una pregunta que te... Ajá.
Claro, había una pregunta que era relacionada a cómo quedaba el contenido de la cinta cuando uno trabajaba con una ala o con una máquina de Turing. Hay una filmina que yo, no me acuerdo qué filmina es, pero es una filmina que yo les pongo la comparación de cómo queda el contenido de la cinta, ¿sí? En un autómata bidireccional, en un ala y en una máquina de Turing. Y ahí está, digamos, la respuesta de esa pregunta. ¿Eh? O sea, por ejemplo, vos tenés que decir que en el autómata era una pregunta de opción múltiple. Vos ahí seleccionaste opciones que no eran. Por ejemplo, el contenido de la cinta en el autómata bidireccional es igual, antes y después de que el autómata trabaje. En el caso del ala, la longitud de la cinta es la misma, lo que cambia es el contenido. En el caso de máquina de Turing, cambia la longitud y el contenido. Eso era una cosa. Después, otra cosa ahí con la pregunta abierta, vos no habías puesto cuál era la complejidad espacial. Habías puesto N, digamos. No, no era eso. Eh, y después tenías... una pregunta sobre clase de problemas. Ahí habías puesto mal lo que era la clase de problema P. La clase de problemas P eran aquellos que podían ser resueltos en tiempo polinómico por una máquina de Turing determinista. Y vos habías puesto no determinista. Ahí. Esa era otra cosa. ¿Sí? Lo de complejidad espacial, lo que le comentaba hace un rato. Según lo que tuvieras ahí en la cadena, según el ejercicio, o tenés que decir lo que te haya dejado en la cinta. Por ejemplo, si en la cinta te dejaba alfa, numeral alfa, bueno, y la longitud de alfa era n, bueno, en ese caso era 2, n más 1. ¿Está bien? Sería ahí la complejidad espacial en ese caso. Vos, Fernando, ahí no tenés el punto, digamos, de pregunta abierta, no lo hiciste. Está abierto. Y el otro punto donde había que escribir los movimientos, estaban mal los contenidos de la cinta y el contenido de la pila.
estaba mal, porque había juntado. Y ahí, Fernando ahí se pedía que hicieras el movimiento en n pasos. ¿Está bien? Entonces era usando la función así, esto, con, bien, eso, entonces no había que escribir tanto, escribiste varias cosas, ahí había que escribir cómo hacer un movimiento en el paso de un lugar a otro, con una configuración a la izquierda y otra a la derecha. Claro, escribía acá, así. ¿Sí? Eso había que hacer ahí. Después, lo que veo, por ejemplo, en la pregunta que hablaba del lazo, ese finito que quedaba, la pregunta la hiciste bien, lo que pasa es que te faltó otra opción más. Después te equivocaste también en lo que hablamos con el compañero recién de cómo queda el contenido de la cinta, cómo la diferencia que hay entre la autómata del ala, máquina de Turing, y autómata de direccional, en cuanto al contenido de la cinta cuando finaliza la máquina. ¿Sí? Eso era. Pues, después había una opción múltiple que te preguntaba la función de transición del autómata finito, no, del ala. El ala. Y esa no, bien, no, esta es la que tenés mal. De gramática con atributos. Vos ahí pusiste habéis puesto dos opciones. Una opción estaba bien y la otra opción no, vos pusiste que era propiedades de reglas de escritura. No, o ahí en las gramáticas, aparte que vos tenés las reglas semánticas, ¿sí? Los atributos y las condiciones asociadas a la producción. Esas tres cosas que tenés ahí. ¿Eh? Esa era la otra cosa que tenías. ¿Sí? Con Matías había seleccionado, ahí te equivocaste en la parte de la pregunta que era de lazo cerrado. Ahí
sea, había la opción que pusiste estaba bien, pero también había otra que te faltó poner. Y había seleccionado una que no correspondía. Después hay una pregunta abierta. Claro, vos pusiste que era la definición de complejidad estructural, pero tenías que poner ahí en base a este ejercicio cuánto era. Te faltó poner eso, ahí pusiste una cosa genérica. Y después, en el caso de la complejidad espacial, tiraste un número diciendo que complejidad espacial es 6 o 7. Y ahí, en realidad, vos tenías que decir que bueno, era la longitud de lo que tenía la cadena en la cinta, bueno, multiplicado por algún factor en función del ejercicio que hayas tenido. En tu caso tenías beta, un numeral beta y 2, 1, bueno. Entonces la longitud de beta la sabías, entonces era 2m más 3. Y el otro lo tenés bien. Y también te equivocaste en el contenido, cómo quedaba la cinta. Eso, como les decía el otro compañero también, en la filmina esa, en la filmina que yo les puse, en donde está y compara cómo compara el autómata finito bidireccional, el ala y TUI. Cómo queda la cinta, qué características tiene la cinta en las 3 configuraciones diferentes. Eso es principalmente lo que tenemos ahí. Aquí. ¿Sí, Martín? ¿Estamos? Bueno. Un segundo. Y Tomás, si a vos te dicen que proveas un movimiento en n pasos, entonces vos tenés que poner del lado izquierdo la configuración que tenga toda la cadena que tiene por leer, hacer el movimiento en n pasos, o sea, la T es acostada con la estrella, y después del lado derecho poner el estado a donde queda, por ejemplo, Q1, el que sea, el contenido de, digamos, la cadena por leer, porque estamos, en ese caso era una pila, o sea, si, por ejemplo, si inicialmente pasaron muchas transiciones que lo que hacían era leer muchos símbolos de la entrada y iban apilando. Bueno, en un movimiento en n paso vos podrías haber apilado, por ejemplo, toda la mitad de una palabra. Entonces, en la segunda configuración quedará la cadena por leer la mitad o menos, lo que sea, y el contenido en la cinta en función del autómata que tenga. Es mostrar eso, es mostrar la configuración a la izquierda y la configuración a la derecha. ¿Sí, Tomás? ¿Sí? ¿Se entendió? Cuando vos tenés que, si te están pidiendo una configuración, ¿sí? Te están pidiendo una configuración, vos tenés que poner algo de este lado, algo aquí, esto y algo aquí. ¿Está bien? Si es un autómata pila, entonces, bueno, vos te dirá, bueno, si empiezo de Q0, tendrá algo en la cadena por leer, bueno, por ejemplo, ¿sí? Pongamos que tenga, no sé, arroba
¿sí? Y acá, si tiene que empezar, bueno, podría empezarlo más bien así. Supongamos que Z es la base de la pila. Bueno, entonces, depende de ejercicio lo que te pida, vos podés decir, bueno, si tengo que hacer un movimiento en N pasos, ¿cómo paso al Q1? Bueno, quizás el autómata en cuestión lo que hacía era leer estos símbolos, apilarlos hasta que encuentre la arroba. Bueno, entonces, recién cuando pasa el Q1, es cuando ya leyó todo esto, lo apiló y encontró la arroba. Bien, la lectura de la arroba es lo que le permite pasar el Q1. Bien, entonces, bueno, será así, será de acá, pasar al Q1 y acá en el Q1 le quedará por leer esto, ¿sí? Y acá, imagínate que todo lo que leyó, supongamos que solamente piló el 1 que leyó y los 0 lo ignoró. Bueno, entonces en N pasos era esto. ¿Está bien? Entonces, en N pasos vos te das cuenta de que ya leyó todo esto, le queda menos cosas por leer, y que si yo tuviera esta configuración, incluso si no viera el autómata, yo sé que lo que hizo fue ignorarme los ceros y me apiló el 1, los unos. ¿Está bien? A eso se refería. Ahí está. Ah, era eso. Era eso, ¿no? Exacto, estos serían N pasos. Si te pedía, claro, esto sería en N pasos. Si te pedía en un paso, bueno, tenés que usar la función, sí, de movimiento, pero si te piden un paso, te diría, por ejemplo, bueno, esta cadena se acepta o no. En tu caso, vos tenés que agarrar y decir, bueno, de esta configuración me voy a esta, me voy a esta y me voy a esta. Generalmente son 3, 4 saltos, no más. Entonces, lo que interesa ahí es mostrar si vos llegás a un estado de aceptación o no y cómo termina la pila. Claro. Pero similar a esto. Así es. Ahora sí, Tomás. Bien. Bueno. Sí, el segundo parcial estamos, ¿no? Tipo, ahí Melanie. Así como vos tenés bastante. Y después tenés la pregunta. Te equivocaste en la pregunta de máquina de Moore. Pregunta de máquina de Moore, ahí.